En este 1 de mayo del año 2020, los compañeros reunidos de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, la Coordinadora de Trabajadores de Paysandú, CTP, y el Movimiento de los Jubilados, COJUPE. Nos hemos reunido y hemos elaborado la siguiente proclama para este año. Damos lectura a ella y la vamos a hacer por parte y los distintos compañeros van a participar. Cuando el problema de la enfermedad es el sistema, la solidaridad, organización y lucha son el remedio. Compañeros, otro 1 de mayo nos convoca para renovar el sentido de las luchas de las que hemos sido parte dentro de un gran movimiento, el movimiento de los trabajadores organizados en el país y en el continente y en todo el mundo. Distintos son los tiempos, distintas las circunstancias, pero en el fondo de la cuestión las mismas batallas nos convocan. De más está decir que los especiales momentos que hoy vivimos impiden el encuentro que desde hace 14 años venimos realizando en Paysandú como alternativa de lucha desde y para los trabajadores todos. Esto no impide que en esta fecha tan emblemática para nosotros no volvamos a hacer el compromiso de construir un movimiento sindical, clasista e independiente. En estos tiempos tan convulsionados, no solo por lo que fueron las disputas electorales de las que todavía faltan las municipales, y sin duda es un factor que para los oportunistas está en el análisis, sino también por la situación del continente y del mundo, donde vemos una crisis multifactorial del sistema capitalista y en justa posición una pandemia cuyo costo en vidas humanas no serán solo por los efectos de la propia enfermedad, sino porque con ella se agrava aún más la situación de pobreza de muchos compatriotas. Difícil de enfrentar en el contexto de gobiernos neoliberales. Hoy podría transcribir casi completamente la proclama del año pasado y la de otros años, porque desde el sindicalismo independiente veíamos cómo las condiciones de vida de todos los uruguayos devenían en penurias. Dábamos cuenta y denunciábamos de la gente viviendo en la calle o en asentamientos sin las mínimas condiciones. Dábamos cuenta de la gente que buscaba en los contenedores de basura la comida del día, porque no era suficiente el maquillaje que desde el MIDES pretendían ocultar las condiciones de vida que eran obligados a padecer miles y miles de uruguayos. A la vez que eran más precarias día a día las condiciones de trabajo de aquellos que tenían la suerte de tener uno. Y no estábamos equivocados, cuando en aquel entonces contradecíamos al ministro Murro, que afirmaba que en Paysandú había un 10% de desocupación. Nosotros veíamos en la calle que eran muchos más. Hoy los datos son irrefutables. Nadie puede negar que el trabajo informal, los subdeclarados y las tercerizaciones de vastos sectores de trabajadores abonarán el crítico momento que vive hoy el pueblo uruguayo y los sanduceros en particular, debiendo enfrentar esta situación sanitaria sin la cobertura social que por derecho les corresponde. ¿Cómo hace el aislamiento una madre o un padre que debe buscar todos los días el sustento de su familia? No seremos la excepción, dentro de un panorama de recesión para todo el mundo y en especial para el continente, que según un informe de la CEPAL, la pandemia impacta en un momento de retracción de la economía. En el Uruguay, los sectores más afectados, según ese mismo informe, serán aquellos que más trabajo dan y donde los menos afectados serán los terratenientes y sectores vinculados al agro. Continúe, compañero Velassi, de la salud. Hace tiempo que desde el sindicalismo independiente venimos advirtiendo que el reparto de la riqueza no es real, que por más índices de Gini y estadísticas que muestren
Los datos de la realidad son irrebatibles. No se ha tocado ni socializado ningún medio de producción, que por el contrario están cada día más concentrados y extranjerizados, y más aún, son siempre exonerados de cargas impositivas y donde en tiempos de apremios son salvaguardados y no se les toca un centavo de sus bolsillos. Desde un solo Uruguay tienen el descaro de enojarse por la solidaridad cuando desde el gobierno solo hicieron una reasignación de recursos y de sus gordos bolsillos no salió ni saldrá un solo peso para la emergencia. Son los mismos que hacen una falsa oposición a UPM2, ya que lo único que buscan es tener las mismas prebendas. El reparto, entre comillas, el asistencialismo depende de la voluntad de quien gobierna y de los buenos tiempos. Un viento en contra, una crisis como la de hoy nos afecta, sumirá sin remedio a un tercio de la población en la pobreza. En estos días de pandemia y de preocupación, en Montevideo se están desalojando por medio de la policía más de medio millar de familias que ocupan terrenos en Santa Catalina, aplicando un decreto del año 2007. Muchas de esas familias, sin posibilidades de recurrir a otro lugar, y la respuesta de los trabajadores y la solidaridad del pueblo tendrá que hacerse presente, de forma organizada, como única herramienta de revertir los efectos de la situación, pero también para denunciar la estructura política que ha ejecutado una maquinaria diabólica que te quita más de lo que te da y nos enfrenta pobres contra pobres. Los trabajadores hemos dicho presente y lo seguiremos haciendo. Estuvimos cuando los trabajadores acampados en el portón de AC Construcciones reclamaban lo que les pertenecía, mientras que otros, con compromisos políticos, miraban de reojo y ganaban tiempo electoral. Con el sufrimiento de un puñado de trabajadores que padecían la inseguridad de no tener para parar la olla en sus casas. Y lo estaremos ahora, cuando la pandemia desnuda la extrema fragilidad social a la que se enfrenta el pueblo uruguayo, desde años de progresismo y bonanzas que fueron a parar, como siempre, a los bolsillos de los que más tienen. La salud es un ejemplo de ello. Hoy enfrentamos la crisis sanitaria con un sistema de salud privatizado por la vía de los hechos. La plata que todos los uruguayos aportamos al FONASA termina en un 70% en manos de los privados, dejando a la salud pública en desventaja con los prestadores privados. De las 650 camas de CTI, solo 150 son de ACE, y hay 11 de los 19 departamentos que no tienen CTI públicos, que son cubiertos por convenios con los prestadores privados. Una vez más, la especulación se pone en la mesa de los pobres como plato principal. Los privados, que acaparan la mayor parte del dinero recaudado, retaseaban los análisis porque son caros. Acá en Paysandú hemos visto el deterioro de los servicios del hospital departamental, mientras el prestador privado se da el lujo de construir un nuevo edificio teniendo un piso entero vacío del sanatorio principal. ¿O acaso es mentira que sobre fines del año pasado se redujeron las camas en los hospitales públicos por falta de personal? ¿O acaso no es cierto que las tercerizaciones y los salarios insuficientes son el día a día de los trabajadores no médicos de la salud? Primera línea de contención de la pandemia con recursos limitados e insuficientes. En lo social, como en las peores épocas, asistimos a la proliferación de ollas populares en todo el país, muchas de ellas por fuera de las grandes centrales obreras y de los partidos políticos tradicionales y progresistas que han gobernado en los últimos 35 años. Más allá de romantizar las ollas populares, tenemos que verlas como lo que son, una respuesta a los problemas concretos de la gente, una estrategia de conciencia popular para enfrentar una situación de necesidades. El pueblo se organiza en respuesta a la crisis coyuntural y revela la precaria situación en la que miles de uruguayos viven, situación que, como mar de fondo, se viene arrastrando hace años. Miles trabajando en negro y sobreviviendo es el reflejo de la crisis del sistema que es mal administrado por los gerentes políticos de turno.
Mala señal para algunos, que pintaban un país de las maravillas y que ahora quieren venir a manipular las ollas populares y a minimizarlas con estrategas de canastas que son y serán siempre insuficientes, porque no tienen el componente solidario de un pueblo que se junta para resolver el momento y el destino. Sigue el compañero Ricardo. Los partidos del sistema, los partidos de UPM, los de la ley de riego, los de la entrega más deshonrosa de recursos de los uruguayos, no quieren que el pueblo se junte a buscar la forma de resolver sus problemas, porque por ahí la conciencia puede hacerse viral, para usar un término más actual. Los partidos del sistema no tocaron el capital, pero además continuarán con la construcción de la vía que será ofrendada a los nuevos dueños del Uruguay, una inversión de miles de millones de dólares que saldrá del esfuerzo de todos y que hoy sería fundamental para reforzar el sistema de salud público, o por qué no, para inversiones productivas, sostenibles, o para construir viviendas. Y aquí deberíamos hacer una reflexión un poco más profunda. Hace pocos días la central mayoritaria, dividida en su opinión, le dio el visto bueno a UPM-2. Desde nuestro punto de vista, es una señal de miopía como pocas veces se han visto en la historia del movimiento obrero. Priorizar unos pocos puestos de trabajo por sobre una visión estratégica de país más solidaria y más sostenible. No solo son pocos los puestos de trabajo, es la consumación de una entrega de recursos y la resignación de derechos ganados con muchos años de lucha. Es negarnos como pueblo soberano y tirar por tierra el orgullo de que como nación tenemos de la educación. Hoy más que nunca nos sobran los motivos para brindarle a todos aquellos trabajadores que no comparten esta tradición a nuestro pasado de lucha un lugar, una trinchera, una tribuna. Pero mientras debatimos la pandemia y vigilamos a nuestros vecinos si cumplen o no con los requerimientos sanitarios, en el Parlamento no se detiene. El ahora parlamentario y ex comandante del Ejército, encubridor de criminales y de crímenes, Guido Manini Ríos, salió a cuestionar la independencia del Poder Judicial en una causa contra el tristemente célebre Nino Gavazo. Ya es una ofensa que las instituciones democráticas, que después de 35 años de recuperada la institucionalidad, estemos juzgando crímenes de lesa humanidad. Impunidad mantenida por todo el sistema político en todos estos años. Mucho más grave aún es que alguien salga a hacer apología de la tortura, asesinato, secuestro, violaciones, y disculpando a los criminales, y lo haga sin ningún tipo de consecuencias dentro del mismo recinto legislativo. En un estado de impunidad como el que vivimos, lamentablemente, no es raro que esto suceda. El sistema político se apresta además a considerar, en los tiempos más duros que nos ha tocado vivir, una ley de urgente consideración, donde el conjunto de los trabajadores veremos la real cara de los administradores del neoliberalismo. Una vez más, el pueblo todo y los trabajadores en particular seremos los que paguemos los platos rotos de la fiesta neoliberal. Una vez más seremos los trabajadores los que enfrentaremos en las calles este embate que viene ya gestado de hace tiempo. La represión a gran escala, reforma en todos los ámbitos de la vida nacional, algunos ya acordados por todos los partidos, como la reforma de la seguridad social, y otros con el signo propio de un gobierno de derecha tradicional, pero que en lo sustancial mantienen el orden intacto del sistema, totalmente de acuerdo en los principios neoliberales de que los capitales no se los tocan y que pague el de abajo. En eso no hay diferencia, por más que hoy algunos griten y agiten banderas desde la oposición. Desde esta ley que se pretende tratar de forma urgente, la mayoría de los artículos deberían contar con la discusión no solo del sistema político, sino además de todas las fuerzas sociales. Es una reforma sustancial y amplia que se pretende hacer de forma coercitiva en el término de 90 días y en donde se pretende acelerar, entre otras cosas, los tiempos de la reforma de la seguridad social. Y si en realidad
no la incluyeron en esta ley es porque sus lineamientos generales ya están acordados. Sigue la compañera Rafael. La triste realidad de los jubilados hoy es pandemia, aislamiento y necesidades incumplidas. A muchos días de transcurrida la pandemia, los jubilados siguen siendo los grandes olvidados y abandonados del Estado uruguayo. Las medidas tomadas por el gobierno como auxilio y protección de los más ancianos fueron escasas. La franja más vulnerable lo único que recibió fueron órdenes de encierro, aislamiento con el mundo exterior, bajo una permanente sugerencia de formas de entretenimientos y formas de pasatiempos para que nuestros abuelos no piensen o vivan con mucho miedo e inseguridad. No solo enfrentar esta pandemia es problemático para los jubilados, ya que son la población de más riesgo sanitario. Además, siguen los problemas de los más viejos para tener un tratamiento digno a la salud, poder llegar a las mejores tecnologías y prevenciones, fácil acceso a los tratamientos y remedios. Y un capítulo aparte es el costo de los tickets. Salarios sumergidos en estos tiempos, seguimos teniendo jubilados que cobran por debajo de 10.000 pesos. ¿Cuántos abuelos debieron concurrir a las ollas populares? Pero no fue que concurrieron por la pandemia, concurrieron porque pasan necesidades alimenticias desde tiempos anteriores a la pandemia. Vimos largas colas en el Banco República donde un alto porcentaje eran jubilados. ¿Qué estaban tramitando estos jubilados? Un préstamo para pagar la olla, a pesar de las recomendaciones de aislamiento y soportando alguna represión por parte de las autoridades. Los días de cobro de las jubilaciones soportan además los malos tratos en los locales de cobro de redes privadas, donde los señores dueños siguen llenando sus bolsillos. Siguen siendo el furgón de cola. Por eso, desde la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas de Paysandú y junto a los trabajadores todos, seguimos reclamando una mejora sustancial de las jubilaciones y salarios, que devuelvan el aguinaldo a los jubilados. Decimos no a la reforma de la seguridad social. Para financiar un sistema solidario solo alcanza con la derogación de la SAFAP. No a la ley de urgente consideración, entendiendo que esta ley es un ataque a la democracia, un profundo rechazo a quienes nos han representado en el Banco de Provisión Social. Hablamos de los señores Amaro y Ruiz, quienes han traicionado a los derechos de los jubilados. Los jubilados y trabajadores no vamos por canasta ni por ollas populares, vamos por salarios dignos, por una salud digna. Queremos que el FONASA financie la salud pública y no los especuladores privados que no nos manejen la plata. Somos dueños de nuestro salario, no más préstamos usureros para pagar préstamos. No más impuestos y aumentos de tarifas a la clase trabajadora. Que las empresas del Estado sirvan para amortiguar los efectos de la crisis al pueblo, no para recaudar mientras se siguen pagando 1.500 millones de dólares de intereses de deuda externa. Que la crisis no la paguen los trabajadores. Y como todos estos años, lucharemos porque termine la impunidad, la ley y la que los hechos sufrimos los uruguayos todos. Para terminar, compañeros, sabemos que los tiempos que se avecinan son y serán muy difíciles. La única manera de lograr salir adelante será por medio de la solidaridad, organización y la unidad de todo el pueblo. Nada nos será entregado sin luchar, pero también debemos apostar a cambiar de verdad. Si hemos de construir un mundo nuevo, que sea para nuestros hijos y no para ellos, que sea distinto, porque la normalidad que nos trajo hasta acá fracasó. Y la nueva normalidad que nos proponen en base a la pérdida de derechos tampoco funciona. Tenemos que hacer conciencia, que si tenemos hambre es porque nos quitaron la tierra, y si tenemos sed es porque nos quitaron el agua, y si no podemos ver esa realidad es porque nos quitaron la independencia de pensar por nosotros mismos para poder así hacer el despojo. Esa es la razón por la cual esta alternativa de lucha nació y se fortalece a pesar de todo. No fue un capricho de 4 locos y no tenemos enemigos entre los trabajadores, pero estamos convencidos que la independencia de clase y el respeto son las principales herramientas de la unidad. Convencido que este es el momento de construir un nuevo mundo con solidaridad, organización y lucha
Venceremos. Salud, compañeros, hasta la victoria. Coordinadora de Trabajadores de Paysandú, Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, Frente Estudiantil Antiimperialista.